Saludos amigos de Despertemos Juntos. Gracias por los likes, por las suscripciones, por comentar, gracias por difundir. Ahí vamos creciendo y de verdad muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a hablar ahora de un tema que ya que estamos en Semana Santa, que puede dar también para analizar con todo eso que hemos venido hablando de la manipulación, de la farsa, y tiene que ver que si ya hemos explicado anteriormente que Adán no es un hombre, Eva no fue una mujer, Caín no fue hijo de la unión de ese matrimonio. Entonces, ¿dónde se originaron esos supuestos hombres? Porque la Biblia nos dice que fue en el jardín del Edén. ¿Realmente el jardín del Edén existió? ¿Realmente existió el jardín del Edén? Porque entonces si no existe, eh, si no existe ni Adán como una persona, ni Eva como una persona, y que Caín y Abel no son hijos de estos dos, entonces el jardín del Edén, ¿qué? Vamos a hablar esto, vamos a ver qué dicen los textos, vamos a ir profundizando, vamos a leer para entrar en contexto e iremos analizando y ya les daré mi reflexión porque con todo lo que hemos venido analizando podemos sacar las conclusiones fácilmente. Entonces, ¿qué nos dice el relato que es el jardín del Edén? Dice, el jardín del Edén es el bíblico paraíso terrenal creado por Dios para que fuera habitado por su primera generación humana, Adán y Eva. Algunos postulan que la palabra Edén deriva del término acadio Edinu, que significa llanura. En la tradición bíblica, los autores aluden al jardín como un lugar exuberante y por eso algunas veces se le llama jardín de Dios. Sin embargo, no es la definición bíblica del jardín lo que trataremos aquí. Adán fue el primer hombre creado por Dios a su imagen. Después que Dios vio que la soledad del Adán no era buena, lo durmió y creó a Eva, la primera mujer, tomando una de sus costillas, el cual eso se ve en el Génesis 2, versículos 20 al 23. Para comprender lo que significa el jardín para el narrador del Génesis, es importante establecer su ubicación, los personajes que intervinieron y qué es lo que sucedió allí. El conjunto contribuye a nuestra comprensión y definición bíblica del jardín del Edén. La historia del jardín del Edén en la Biblia, en el libro del Génesis 2, 4 a 3, 24, donde se ubica el jardín en el sector oriental del Edén. Comúnmente las traducciones presentan al jardín del Edén con la preposición de del, pero el texto hebreo dice Gambidin y la preposición bi en bidin debe traducirse como en. Por lo tanto, gramaticalmente es incorrecto traducir Gran Bidín como Jardín del Edén. En la forma correcta sería Jardín del Edén. Los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la ubicación geográfica del Edén, pero muchos han concluido que el jardín es un lugar extraterrenal, la residencia de los dioses. El agua que mana el jardín sería la fuente de dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que eran muy conocidos en la antigua Mesopotamia, porque alimentaban los sistemas de riego de las tierras circundantes. Su ubicación debería estar entonces en algún lugar de la Mesopotamia. Entonces vamos a enfocarnos en donde que se puede creer que es la ubicación de ese jardín. Dice que en el Génesis 2, del 10 al 14, establece que el agua del Edén fluye en cuatro ríos que alimentan cuatro importantes áreas. Pisón, que fluye en la tierra de Ávila; Gihón, que fluye en la tierra de Cus; Tigris, que alimenta el lado oriental de Asiria; y el cuarto sería Éufrates. Del jardín se dice que también tiene todo árbol agradable a la vista, y bueno para comer. Sin embargo, hay dos árboles especiales
en el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, el relato del Génesis no es del todo coherente en Génesis 2:8-9, 3:1-3. Ambos árboles están en medio del jardín, mientras que en Génesis 3:22-24 se plantea la posibilidad de que ambos árboles estuvieran plantados en el lado oriental del jardín, donde Adán fue puesto originalmente. Bueno, entonces aquí ya tenemos una base que el relato bíblico nos dice que el jardín del Edén es el lugar donde Dios creó al hombre y a la mujer, o sea, a Adán y Eva, según esto, según la Biblia, según la religión. Y que ya nos están tratando de decir más o menos dónde sería la posible ubicación del jardín del Edén. Eso según las especificaciones, según las investigaciones basadas en los relatos bíblicos, pero ya aquí también vemos que si tratan de coincidir con los textos bíblicos se empiezan a contradecir en características, entonces eso es algo importante. Vamos a ver qué dice en la cultura sumeria, en la civilización antigua, la primera civilización Mesopotamia o mesopotámica, en la cual ya se encontraron tablillas de muchos, de miles de años, y que eso fue mucho más antiguo que la propia Biblia, por lo que la propia Biblia posiblemente, más que al 100%, se pudo haber copiado o pudo haber tomado relatos de las tablillas sumerias, o sea, del relato que sucedió en la antigua civilización sumeria en Mesopotamia. Entonces, vámonos un poco al contexto. Dice, vámonos por la parte de la creación del hombre, Adapa. Según la mitología sumeria, los dioses humanoides llamados Anuna, que pues en un video anterior te dije que eran los Igigi, habían venido inicialmente a extraer los recursos necesarios en su planeta natal. Ahora con la creación de la fuerza laboral humana, sus funciones cambiaron, gobernaban sobre lo que en la práctica era una raza humana esclava. Su base de operaciones era Mesopotamia, la tierra de los ríos Tigris y Éufrates. Aquí también nos hablan de los ríos Tigris y Éufrates. Entonces eso es mucho más antiguo que la Biblia, por lo tanto la Biblia se puede decir que también optó esto. En la epopeya de Gilgamesh, el primer poema épico del mundo, se le llamó Edén. Al principio, según los textos, los humanos no podían reproducirse por sí solos, eso resultó inconveniente, así que Enki, Ninki era como, o digámoslo así, su compañera, encontraron la manera de modificarla a la nueva especie. El resultado fue un hombre llamado Adapa, un ser humano plenamente funcional e independiente. Enki le había otorgado a Adapa una gran sabiduría y la capacidad de comprender el concepto de la vida eterna. Vamos a ver qué más dice. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Qué más nos dice esto? Por acá tenemos un texto grandísimo, entonces la idea no es leer todo eso para no aburrirnos. Tanto en el relato del Génesis del Edén como en los textos sumerios abordan cuestiones similares y nos ayudan a comprender qué pasaba por la mente de los antiguos al nacer nuestra civilización. Pueden interpretarse como metáforas de precedentes históricos como la revolución agrícola y la construcción de ciudades. ¿Es el Edén el paraíso? Anton Parks es un erudito francés que ha dedicado años a los textos sumerios, llegando incluso a traducir el mismo. Señala que la Biblia retrata a nuestros ancestros viviendo en el paraíso con gran felicidad. En los textos sumerios viven en un campo de concentración. En su traducción, Dios no planta un jardín para la humanidad en el que camina al fresco del atardecer como en el Génesis. Su versión dice que los dioses vinieron con fuerza desde más allá del tiempo. Fueron llevados un día por la rebelión del universo. Sus dioses, los Anuna, eran entidades muy reales del más allá que representaba un régimen patriarcal y otro matriarcal. Enlil, el supuesto dios malvado que quería esclavizar a la raza humana, era muy diferente de Enki, quien hizo amigo de ellos. Vamos a ver qué más dice. La presencia femenina representada por Ninki, que es la compañera de este
falso Dios que ha estado aquí en la tierra, que se hace llamar Jehová, Yahvé, Alá, como tú quieras, suele ser representada como una figura reptil. O sea, le están echando la culpa de que ella fue por hacer lo correcto con la humanidad, le traicionó a su compañero Jehová, pobrecito, y le abrió el velo a los humanos. Claro, o sea, que eso no es así, ¿no? Ya en videos anteriores yo te he comentado, te he explicado que cuál es la realidad de todo eso. Claro, o sea, que nunca se ha hablado exactamente quién fue. En un video más adelante te diré, pero no fue Ninki quien hizo esto. Eso es algo más profundo, más complejo, algo que la luz hizo. Pero según el relato mesopotámico o sumerio, dice esto. Pudo haber sido ya la inspiración para la serpiente del Edén del Génesis. De ser así, la serpiente no era malvada en absoluto, intentaba liderar a la humanidad. Sea como sea, si ustedes se ponen a pensar, eh, Dios no quería, al parecer, Diosito con D menor y Jehová, Yahvé, Alá, no querían que el ser humano supiera cosas. Pero así como se le tilda a la serpiente porque quieren satanizar todo, quieren colocar a ese ser que nos quitó el velo y nos quiso mostrar la verdad de la manipulación en las que nos querían envolver, entonces la quieren tachar de malo porque hizo algo correcto. Entonces aquí en las tablillas incluso hay información de esto. Y en las mismas tablillas nos están acá, como acabamos de leer, diciendo prácticamente lo mismo que dice la Biblia. Entonces, por eso te digo, la Biblia es prácticamente una copia de lo que de muchos textos, entre ellos el sumerio. Como el sumerio tiene parte del génesis del planeta Tierra, pues acá te están diciendo lo mismo que dice la Biblia. Y aquí, como leíamos inicialmente, eso se encuentra, la ubicación principal te habla de los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, tal parece que el jardín del Edén sí existió. Bueno, no le llamemos jardín. El Edén sí existió. El Edén sí existió, pero no era un jardín. El Edén no era un jardín. El Edén, aquí como lo planteaba en lo que hablaba Anton Parks, es una, digámoslo así, algo que provenía de los dioses. Acá Dios no planta un jardín. Dios no planta un jardín para la humanidad en el que camina al fresco del atardecer como en el Génesis, o sea, como se cuenta en el Génesis. Obviamente, en el Génesis hay una manipulación, una acomodación de los textos. ¿Qué quiero decir con eso? Que sí pasaron cosas, como se escribe en el Génesis. Al ser más antiguo, las tablillas sumerias, pues, son más realistas. Tienen menos transgiversación de los hechos, cosa que en la Biblia sí pasa. Recuerden que con Ptolomeo I empieza la manipulación, lo que pues sucedió en el primer concilio de Nicea. Entonces, por eso es que hay mucha desinformación, manipulación y transgiversación de los textos en la Biblia. En las tablillas es un poco más fiel, a pesar de que el lenguaje sumerio era un poco complejo, es la hora hoy en día que no se puede entender al 100%, y lo que se sabe es porque hay personas como Zecharia Sitchin o Anton Parks que han logrado eh, traer sus traducciones. Claro, o sea que Anton Parks y Zecharia Sitchin no son de fiar al 100%. Ellos también tienen su toque malicioso en todo eso, pero hay que tomar lo bueno de todo, y lo bueno de todo es que están denunciando algo, ¿sí? Que ya después hay manipulación y todo, pero hay que tomar lo bueno. Están denunciando y aquí te están diciendo: Dios no planta un jardín para la humanidad en el que camina al fresco del atardecer como en el Génesis. Porque el Génesis está diciendo que sí, un jardín hermoso, bello, donde Caín, perdón, no. Adán señoreaba los animales en el cielo, en el agua y en la tierra. Esto no era así. Suena muy bonito, pero no era así. Ahora, ¿cuál es la realidad de todo esto?
muy fácil. Volvamos otra vez a todo lo que hemos venido hablando. La realidad de todo eso, amigos, es que si ya bien tenemos muy presente, si ya les ha quedado claro, si ya no hemos aprendido que Adán no fue un hombre y Eva no fue un hombre, entonces eso ya pierde sentido lo que nos quiere tratar de decir en parte de las tablillas sumerias y en parte de la Biblia. Incluso Anton Parks te dice que los dioses no plantaron nada, Dios no plantó nada. Entonces si no plantó nada, no hay ningún jardín. Pero ya vamos para allá porque sí existió como tal la palabra Edén o Edín, como lo dicen en la cultura o civilización mesopotamia. Ya sabemos que se creó la primera humanidad llamada Adán. Luego existió la manipulación genética que como resultado se obtuvo Eva, ¿sí? Y si ya tenemos a Adán y si ya tenemos a Eva, ya tenemos identificados quiénes son. Entonces ya sabemos que no existió ningún jardín. Pero ojo, porque esa manipulación genética de donde se obtuvo Eva sí tuvo que salir de algún lado. Eso fue en el planeta Tierra. Y eso fue en el Edén, pero no en el jardín del Edén. Eso fue en un laboratorio que estuvo entre los ríos, entre los 4 ríos que se nombra, pero los más nombrados y reconocidos han sido Tigris y Éufrates. Allí estuvo este laboratorio. ¿Por qué, por más que se sepa la ubicación del Edén, no se encuentra o el jardín o ahora lo que te estoy nombrando, el río, el laboratorio, perdón? Porque lo más probable es que este laboratorio o fuera subterráneo, que no lo creo, o estuviera dentro de una nave que movilizaba a estos seres. Recuerden que ellos eran nómadas, ellos vinieron del espacio, son extraterrenos, vinieron de afuera, estuvieron siendo perseguidos por Miguel y sus ángeles, cayeron acá. Cuando cayeron acá y dejaron de ser perseguidos, entonces decidieron encontrar un lugar donde empezar su civilización, que ahí es donde está la Mesopotamia y bueno, y la Atlántida posterior y todo esto. Pero ahí está la primera civilización, que es la Sumeria, y posiblemente haya una mucho más antigua. Y bueno, pero es esto. Llegaron allá y posteriormente escogieron sus pueblos, que ya sabemos cuáles son el pueblo elegido hoy en día. Pero antes de todo eso, el inicio de todo eso, el génesis de todo eso, fue en Sumeria, según lo que dicen las tablillas, lo que se tiene estudiado y lo que se tiene investigado. Entonces, es esto. Lo más probable era una nave espacial. Ahí tenían su laboratorio, muchos, pero muchísimos años, tal vez cientos de años duraron allí, con la experimentación de los seres humanos, la modificación que dio como resultado Eva, porque eso no es que sea de la noche a la mañana, con el primer intento, no. Entonces, esto es lo que te quiero mostrar, por eso el contexto de lo que dice la Biblia, luego lo que decía la civilización sumeria, el aporte que daba Anton Parks y demás. Es básicamente eso, la manipulación en el ser humano y el control en el ser humano existe. Que lo quieras creer o no lo quieras creer, existe, ahí está. Ahí está, es deber tuyo buscarlo. ¿Y qué ganamos con esto? ¿Qué se gana con saber eso? Pues, como una vez lo dije, saber identificar y reconocer que existe una manipulación en el ser humano y que si nos están ocultando algo de nuestros orígenes, del origen del ser humano, entonces quiere decir que también hay algo malo con nosotros. El solo hecho de que Eva no fuera una mujer, sino que fuera una manipulación genética y de allí salimos muchos de nosotros, ya está mal. Ya está mal. El hecho de que Dios no quisiera que comiéramos, tendiéramos la mano simbólicamente y comiéramos del árbol de la vida, ya está mal. Porque es un ser que
tenía miedo de nosotros y que tenía al mismo tiempo envidia. Entonces está mal. Esa es la reflexión y si logramos comprender eso, si logramos tener claro eso, pues podremos dejar, identificar, señalar y dejar de un lado ya a ese impostor y seguir adelante con la búsqueda espiritual del ser interno, el ser espiritual. Es eso lo que se busca con eso. Entonces ya habiéndote resumido eso, habiéndote explicado, eso es lo que tengo a traer. Recuerda, el jardín del Edén no es un jardín, es un laboratorio que se encontraba, que su ubicación estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, tal como lo nombran la civilización sumeria. Posteriormente la Biblia también te lo dice, solo que te habla de un jardín bonito con una cantidad de cosas maravillosas que solamente son de cuentos de hadas y que solamente se ve en los libros de los testigos de Jehová, que te ponen jardines hermosos con leones, tigres y demás. Eso solo se ve ahí en esas lecturas, pero la realidad era otra. Entonces, no más engaños. La responsabilidad queda para que investigues eso que te digo, investigues muchas otras cosas más, pero ya que estamos en Semana Santa era importante. ¿Por qué? Porque ahora salen películas como resumidas de la Biblia, como la parte del Génesis y todo eso. Entonces era importante que supieras que ya desde el primer libro, desde el Génesis, hay una gran mentira y manipulación en todo. Ya te lo he hablado en videos anteriores y la idea es continuar desenmascarando eso y seguir avanzando. Así que cuestiónate si el Génesis, si la creación, si el Adán, Eva, ahora el jardín del Edén, todo eso ha sido mentira en cómo nos los han contado. ¿Qué más será entonces mentira? ¿Qué puede ser real? Eso es algo que vamos a ver más adelante, pero es tarea tuya averiguarlo. Así que no me extiendo más. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, actives la campana de notificaciones, un fuerte me gusta, comparte el video y nos vemos en el próximo video. Chao.